¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Soy inocente! Yo no quiero un medio ambiente, la quiero completo. Vuelve el financiamiento privado a los partidos políticos. La semana pasada, el Congreso de la República aprobó un dictamen que habla del retorno del financiamiento privado, es decir, de empresas, a los partidos políticos. Naturalmente surge esa pregunta que tanto nos gusta a los peruanos en la política. ¿Está bien o está mal? Esa es la cuestión que vamos a resolver ahora. Como les estaba diciendo la semana pasada, uno de los temas importantes dentro de todo lo que sucedió, porque fue una semana bastante cargada a nivel político, fue el tema del retorno del financiamiento privado para las organizaciones políticas. El Congreso de la República aprobó un dictamen que ahora tendrá que pasar al Pleno del Congreso. La Comisión de Constitución aprobó este dictamen y ahora el Pleno será el que deba decidir si se aprueba o no. Esto quiere decir que no es un hecho que haya vuelto el financiamiento privado a organizaciones políticas, no, pero podría hacerlo. Va a depender de la decisión que tome el Congreso de la República. Con respecto a si está bien o está mal esta medida, que yo tengo clara la respuesta, hay que explicar y detallar primero qué es lo que contiene este dictamen, cuáles son las nuevas disposiciones, cuáles son las nuevas reglas de juego, ¿ok? A ver, dentro del dictamen hay bastantes figuras nuevas, una de ellas, por ejemplo, es los aportantes anónimos o confidenciales, además de nuevas disposiciones, como les había comentado. Uno de los promotores de esta ley, de este dictamen, de esta reforma, de este retorno, el congresista Fernando Rospigliosi, defendió el dictamen, defendió la propuesta diciendo lo siguiente. Es innegable la función e interés público de los partidos políticos, por lo que se debe asegurar su sostenibilidad, no solo política, sino también financiera. Y esto se da a través del financiamiento privado a los partidos políticos. ¿Ok? Esto era lo que decía Fernando Rospigliosi para poder sustentar la medida de la que él es uno de los promotores. Ahora, ¿qué es lo que se aprobó? ¿Qué dice este dictamen? Y necesito que presten bastante atención, porque es un poquito complicado, tiene que ver un poquito con cifras, pero es necesario que entendamos para que saquemos nuestra idea de si esto es bueno o mal. Se van a modificar los artículos 29, 30 y 31 de la Ley de Organizaciones Políticas para que los aportes se den por parte de personas naturales o jurídicas, o sea, empresas, teniendo como límite las 200 UITs. ¿Qué es una UIT? Habrán escuchado que en términos de multas, que en términos de aportes, en términos económicos a nivel estatal, se maneja la cifra de las UITs, la unidad impositiva tributaria. Entonces, considerando que en el 2024 una UIT vale 5.150 soles, el límite de los aportes, o sea, de las 200 UITs como máximo que podría dar una persona natural o jurídica, es de 1.030.000 soles. Ahora, ningún aportante puede superar las 500 UITs anuales. Es decir, yo como aportante puedo dar 200 como límite al partido A, 200 al partido B y 100 al partido C. No puedo superar las 500 UITs. 200 UITs es el límite de aporte a una organización, pero uno como persona tiene el límite de dar 500 UITs como límite al año. Eso que quede bastante claro, por favor. Dentro de las nuevas normativas se excluyó a personas naturales o jurídicas extranjeras con fines de lucro y sin fines de lucro. Es decir, se ha excluido a empresas extranjeras y ONGs extranjeras respectivamente. Ahora, esta nueva figura de los aportantes confidenciales ha generado bastante controversia. Se trata de personas naturales como jurídicas que podrán hacer aportes bajo un sistema en el Banco de la Nación, bajo esta nueva modalidad, hasta del 40% del tope de las 200 unidades impositivas tributarias, o sea, de las UITs. ¿Qué quiere decir esto? Los estoy complicando. Ya, a ver. Como aportante confidencial, tú vas a entregarle tu aporte al Banco de la Nación. La organización política que reciba tu aporte no va a saber quién es el que hizo eso. El Banco de la Nación va a tener esa cifra, pero el límite de aporte de manera confidencial es el 40% del tope, o sea, el 40% de las 200 UITs, o sea, más o menos 400.000 soles. De este modo, como les había dicho, solamente el Banco de la Nación sabría quién ha realizado ese aporte, más no la organización política que sea la beneficiaria, ¿no? Con respecto al financiamiento privado, eso es lo que se tocó.
También se habló del financiamiento público y se hizo una modificación. Se dispuso que hasta el 50% de este, y presten atención acá, ya vamos a cerrar con la parte complicada. Se dispuso que hasta el 50% de este vaya para los gastos de funcionamiento ordinario, contratación de personal, servicios y además se añaden los servicios de asesoría y patrocinio legal, es decir, la defensa legal de las organizaciones políticas, y esto es lo que ha generado mayor controversia con respecto al financiamiento público. Ahora, resolviendo la pregunta, ¿no está mal acaso que las empresas financien a los partidos políticos? Miren, popularmente, o sea, a clamor popular, esto suena mal. Cuando se conoció este avance, cuando se dio a conocer este dictamen, lamentablemente nuestro reducido coeficiente como sociedad nos hace pensar que la aprobación de un dictamen quiere decir que ya es ley algo. Entonces la semana pasada la gente salió a pegar el grito en redes sociales, en X, en el TikTok, en las entrevistas en las calles, que cómo es posible que las empresas corruptas ahora den dinero a la gente. O sea, suena mal. Nos han hecho creer que está mal, pero necesitamos entender que ese monstruo que es del financiamiento privado, que fiscales nefastos, jueces populistas y políticos peligrosos nos han hecho pensar, no es así. El financiamiento privado de organizaciones políticas no debería ser un delito, no debería ser algo negativo. Las democracias más grandes del mundo, como por ejemplo Estados Unidos, permiten el aporte de las empresas a las campañas de organizaciones políticas. Esto es parte de la participación ciudadana en política. La semana pasada se pegó el grito al cielo de que estaba mal, que cómo era posible, que la corrupción, que las grandes empresas, que Odebrecht, que Keiko, que los cócteles, que la señora acá, como siempre le gusta revolcarse a la izquierda, tan tonta en sus discursos que no tienen mucha explicación. Lo cierto es que el financiamiento privado a los partidos políticos, a las organizaciones políticas, es algo positivo. El hecho de que ellos lo vayan a destinar en cosas malas, esa es otra cosa. Eso ya tiene que ver entre la organización política y la OMP, que la OMP tiene que ser la encargada de supervisar, de controlar en qué se utilizan esos fondos. Pero ya, de utilizarse mal, ese va a ser el problema de la organización política. Entonces, entendamos, por favor, que no tiene por qué satanizarse esta modalidad de participación ciudadana en política. Los aportes de empresas a los partidos u organizaciones políticas es una actividad sana. Por favor, entiendan esto. Yo sé que suena muy popular decir que no, que está mal, que se presta para la corrupción. Todo lo contrario. Esto transparenta el proceso de los aportes. Las empresas tienen el derecho de poder participar. Si las personas pueden participar en política, las empresas también pueden dar sus aportes. Solamente que un montón de personajes, miembros de un sistema turbio, manipulado por la izquierda caviar en el Perú, nos ha hecho pensar que esto es pues totalmente negativo, pero no es así. Ahora, este dictamen tiene algunas falencias, tampoco vamos a decir que es pues una especie de regalo, algo completamente maravilloso. Por ejemplo, con el tema del financiamiento público destinado a cubrir los gastos de defensa legal, hay bastantes cuestionamientos y es algo completamente lógico. Al respecto de eso, para que no vean que es algo que yo solamente digo, Alejandro Rospigliosi, abogado, especialista en temas electorales, le dijo a Diario El Comercio lo siguiente: es un despropósito y es una distorsión a la razón de ser del financiamiento público directo, que es fortalecer al partido. No es para pagar las defensas de los delitos que han cometido los dirigentes, que lo paguen de su bolsillo, no con el dinero de los contribuyentes. Cosa que es completamente lógica, ¿no? O sea, el financiamiento público está destinado para fortalecer al partido, no para pagar sus platos rotos. Los errores que cometan las organizaciones políticas tienen que pagarlos ellos mismos. No puede ser que los contribuyentes terminen pagando eso. Es un desperdicio. Como dijo Rospigliosi, es un despropósito. No Fernando Rospigliosi, congresista, Alejandro Rospigliosi, abogado, ¿ok? Esto no es positivo, por ejemplo, en el dictamen. Entonces, hay cosas que mejorar. No es totalmente maravilloso, como les digo, pero es un paso positivo. Ahora, ¿por qué un paso positivo? Les había mencionado que es un retorno. Quiere decir que antes sí las empresas podían aportar a las organizaciones políticas. Claro. ¿Y saben ustedes quién prohibió que esto se dé? ¿Quién fue el culpable de que este método de participación ciudadana se satanice, se prohíba? Exacto, el lagarto Martín Vizcarra. Él fue el que prohibió este método de participación, el lagarto Vizcarra. Algunos que de verdad tengan memoria recordarán que en el referéndum nefasto del 2018 se manipuló a la población a votar de una manera
aprobando así una de las cosas tan, dentro de todas las cosas nefastas que se aprobaron, la prohibición del financiamiento privado a los partidos políticos a través de la ley de organizaciones políticas que tanto le gustaba a Martín Vizcarra. Ese referéndum fue terrible. Yo recuerdo que los medios estaban completamente manipulados, estaban arrodillados, rendidos ante Martín Vizcarra y repetían todas las benditas noches el ritmo del sí, 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 no, que Martín Vizcarra sugería, indujo a la población, la sedujo con ese carisma que tiene el lagarto para que terminen votando así. Entonces toditos como ovejas terminaron yendo a votar de acuerdo a lo que Martín Vizcarra, de acuerdo a que los medios comprados por Martín Vizcarra habían dicho que haga. Ese referéndum no fue algo democrático porque fue completamente manipulado por los medios que estaban al servicio de Vizcarra. La población no tiene la capacidad para poder entender, y eso es la triste realidad, para poder entender lo que se estaba viendo en esa época. Pero Martín Vizcarra manipuló, utilizó su discurso, manipuló a los medios, se los metió al bolsillo e hizo que la población vote de esa manera. ¿Qué salió de todo eso? Una Junta Nacional de Justicia sesgada, que no cumple con sus funciones como debe ser, la pérdida de la reelección de perfiles positivos en la política, la prohibición de aportes económicos de privados a los partidos y el mantener un Congreso con tan baja representatividad, o sea, prohibir la bicameralidad, del retorno a la bicameralidad. Un referéndum nefasto que solamente respondía y respondió a los intereses perversos de Vizcarra. Por eso digo, nunca es mal momento para recordar todo el daño que le ha hecho Martín Vizcarra al país. Así las cosas, estamos ante una oportunidad positiva, ante una noticia buena, porque las restricciones del financiamiento privado a las organizaciones políticas, de una u otra manera, han estado llevando a que las economías ilegales se apoderen de los aportes a los partidos políticos, empiecen a controlar espacios públicos en el gobierno central, gobiernos regionales, municipios y sectores en las bancadas del Congreso. Al prohibirse el financiamiento privado a los organismos políticos, a las organizaciones políticas, mejor dicho, ¿quién ha entrado ahí a dar dinero? Las economías ilegales. Por eso es que tenemos un congresista que representa la minería ilegal. Por eso es que tenemos gente que representa corrupción en el Congreso. Por eso es que tenemos gente que cree que unos delincuentes tienen derecho a escaparse porque tienen derecho a mantener su libertad, a resguardarse. Por eso es que tenemos tantos bestias en el Congreso de la República, porque las economías ilegales se han apoderado del aporte a las organizaciones políticas. El retorno al financiamiento privado a los partidos, a las organizaciones políticas, es un paso positivo, es una necesidad. Este Congreso de la República hace muchas cosas mal, pero hace cosas que son positivas, como por ejemplo el retorno al financiamiento privado de las organizaciones políticas. Que este dictamen tiene sus falencias, tiene algunas carencias, sí, y acá les he detallado bien eso y espero que lo hayan logrado entender, pero es un paso positivo. El retorno a como era antes este método de participación ciudadana en política, que fue prohibido por el lagarto Vizcarra, es algo completamente positivo. Pero recuerden, esto todavía no es un hecho. Se va a debatir en diciembre este tema y bueno, pues esperemos que el Congreso de la República pueda aprobar esta importante reforma.